Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gersaim y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de entrevistas que tenemos con diversos líderes culturales, artistas y profesionales del ámbito creativo. Les recuerdo que esta iniciativa es apoyada por Horizontes Jalisco, un programa de la Secretaría de Cultura Jalisco, y Cultulab, una agencia educativa de gestión cultural. El día de hoy me encuentro con Alejandra Cermeño, quien es escultora, artista plástica y actualmente también dirige un estudio. Me sobra decir que también es una persona que me ha inspirado a lo largo de sus charlas y a lo largo del contenido y su carrera artística. Entonces, Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes, contigo platicando. No, pues yo también muy feliz de conocerte por fin. Me gustaría que las personas que nos están escuchando supieran quién es Ale, a qué se dedica Ale. Bueno, últimamente a esta pregunta siempre respondo de manera más bonita y poética. Soy un ser en expansión, un ser de luz en expansión que encontró en el arte la mejor forma de poder expresarme. Y mi camino desde los 17 hasta ahora, que tengo 43 años, lo he dedicado por y para el arte, para la creación. Ok, qué buena, digamos, respuesta, entender un poquito de lo que haces. Y me gustaría entender cuál fue tu primer acercamiento al mundo del arte. El primer acercamiento lo tuve muy chiquitita cuando estaba en la primaria, cuando me llegaron por primera vez los libros de texto y venían en las portadas los murales de algunos mexicanos. Y pues para mí era, no sé, siempre fui una niña muy sensible, llena de emociones incontrolables. Cuando veía eso, o sea, no quería saber de otros temas, de matemáticas o de español, o sea, quería seguir viendo todo el tiempo esas pinturas, así que González Camarena para mí yo creo que fue el primer acercamiento en el arte, sin saberlo, porque yo no vengo de una familia de artistas, del medio intelectual, ni del medio creativo, y bueno, para mí eso fue, ni siquiera sabía que eran murales, ni siquiera sabía que eran pinturas, ya más grande me entero que eran de pintores. Ese fue mi primer acercamiento. Y el siguiente fue una exposición en Bellas Artes de escultura. Y yo tenía 17 años y recuerdo que cuando entré, o sea, mi vida cambió para siempre. Y pensé, quiero dedicarme a hacer esculturas para siempre, de aquí a que me muera. Oye, que pues, qué padre que a través, digamos, de esta edad de 17 años, pues ya tomaras esta decisión muy, digamos, de decir quiero esto, ¿no? Eh, Después de ahí, ¿qué es lo que decides estudiar? ¿Tú qué estudiaste, Ali? ¿Dónde estudiaste? Justo por esa época ya tenía que tomar la decisión de estudiar una carrera y al principio, bueno, un poco más joven, como entre los 15 16 años, pues siempre yo tenía esta necesidad de hacer cosas manuales, sobre todo esculturas. Yo desde muy chiquitita, desde los 7 8 años, me volaba las galletas y de la alacena y las moldeaba con agua y según yo hacía mis formas sin saber que era escultura ni nada, ¿no? Y empecé en la preparatoria, empecé a indagar sobre qué carrera era conveniente. Incluso tomé un curso de modelado y me fue fatal porque yo de niña fui zurda y me hicieron derecha y entonces para hacer cosas geométricas me costaba mucho trabajo y la calificación era hacer unos cubos y no me salieron, entonces la maestra me quería reprobar y por favor páseme, y me puso 6 en mi primera clase de escultura, pero siempre me quedó como ese gusanito y fui con un orientador vocacional y le decía como qué voy a estudiar porque además te digo, nadie en mi casa era como, la posibilidad de ser artista plástico y me dio los libros de las carreras. Me dijo que no me encontraba como ninguna habilidad típica, entonces pues que vieran los libros de las carreras. Entonces me fui a la biblioteca, me eché 2 librotes y empecé de la A a la Z hasta que encontré, no es cierto, no estaban por orden alfabético, estaban no sé, por preponderancia, ¿no? Abogacía, contaduría, todas estas carreras, medicina. Y la última era artes visuales. Y cuando empecé a ver todo el programa dije, wow, soy de aquí, esto es lo mío.
y me dirigí ya al área indicada, que fue el área 6. Y yo la verdad siempre había sido una alumna de 8 o 7 en toda mi vida, y cuando entré ya a ese grado del tercer año de la preparatoria, todo 10, porque era como, wow, era mi pecera, ¿no? Me encantaba historia del arte, todo lo que tenía que ver con humanidades, filosofía, ética. O sea, yo estaba vuelta loca, no podía creer que uno se podía profesionalizar. Y justo fue cuando fui a ver esta exposición y dije, claro, o sea, es una forma de vida, es increíble, lo quiero para mí. Y ahí empecé a encaminarme. Sí, creo que es muy importante, digamos, si alguien nos escucha que está en estas edades, de tomar una decisión de hacia dónde va tu carrera profesional, pues es empezar a ubicar estas como señales, podríamos llamar, este, y sobre eso, pues, y qué padre que investigaste y te reuniste con alguien que te orientara en este sentido. Por ejemplo, fíjate que yo también fui de área de humanidades y en el último tramo de humanidades yo me arrepentí y tomé un área de físico-matemáticos por una frase muy interesante que decían, del arte no se vive. Entonces, digamos, años después, mi lógica y mi visión cambió muchísimo y poco a poco fui siendo parte del sector cultural. Pero digamos que la primera es qué te motivó supongo que también escuchaste en esas épocas, digamos, esta frase, qué te motivó a seguir, digamos, este camino. Y segunda, ¿qué consejo les darías a aquellas personas que están en esta toma de decisión y escuchan esta frase? No, no agarras una carrera artística, no, no va por ahí. ¿Qué les dirías? Sí, mira, esa frase la he escuchado y la sigo escuchando hasta el día de hoy. Y yo creo que yo siempre he sido un poco rebelde y yo creo que siempre digo de manera poética que el arte me eligió a mí y no al revés. Así que cuando hicimos ese match, ese amor a primera vista, ya no había otras opciones. O sea, yo no me cuestioné en esos momentos si iba a tener el talento o si iba a tener el dinero, porque efectivamente es una carrera cara en que se compran muchos materiales. No es complicado, no es más complicado que otras carreras, en el sentido de que cada una tiene sus complicaciones y la verdad se parece mucho a, pues, la vida, las oportunidades se las dan o se presentan a las personas que están dispuestas a pagar el precio, pues, de lo que tú estás queriendo hacer. Así que yo nunca me lo cuestioné, o sea, como que nunca me cuestioné y ni siquiera critiqué, incluso ya dentro, hasta ahora, hasta este momento de mi vida, no, solo puedo poner atención y decir, esto está mal en el sistema del arte, pero nunca me lo cuestiono como, chin, creo que debería de irme, porque esto es una porquería, porque esto no funciona. Simplemente es que es como cuando te enamoras de alguien, como que aceptas sus cosas buenas y sus cosas malas y no te lo cuestionas, ¿no? O supongo, yo no tengo hijos, pero tener hijos o tener una mascota, o sea, es una relación para siempre. Yo siempre he dicho, para mí, el arte no es un empleo, no es un autoempleo, no es un trabajo, no es una profesión, es un modo de vida. Y entonces no hay manera que me cuestione que no voy a seguir en él, porque voy a morir, o sea, vivo y voy a morir siendo creativo en toda la extensión de la palabra. Entonces, lo que les puedo decir a las personas que se cuestionan o que permiten que estos cuestionamientos les permee, pues que sigan a su corazón, porque, o sea, también está bonito decir, pues qué padre que quiere ser físico, químico, físico cuántico, biólogo, médico, pero es lo que dice tu corazón. Sí, pues súper padre, complementalo con el arte. No, me estoy yendo porque me muero de miedo. Bueno, pues las mejores cosas están siempre más allá del miedo, entonces arriésgate y verás que siguiendo tu propósito de vida y tu pasión, las puertas se van a abrir y si no, haces como yo, las abres. Totalmente. Me encantó esa frase que comentaste y creo que también en tu semblanza decías, ¿no? Yo gestiono mi propio trabajo, yo hago crecer mi propio trabajo, ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu carrera en la Facultad de San Carlos.
¿Qué significa estudiar aquí en la Academia de San Carlos? ¿Qué viviste ahí? ¿Qué aprendiste ahí? Cuéntanos un poquito cómo te fue, cómo fue tu recorrido ahí. Sí, mira, yo tuve, bueno, cuando uno decreta las cosas, el universo te lo entrega. Y pues cuando decido estudiar artes, la única escuela a la que se tenía que ir era en ese entonces la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que está en Xochimilco. Y yo la fui a ver, o sea, cuando estaba buscando la transición de la preparatoria de la UNAM allá a la UNAM, al grado universitario, y la fui a ver y dije, no, como que esto no es lo que yo busco, está súper lejos, no me gustó tanto, no, no sé, como que no maché, ¿no? En mi energía con la NAP. Y entonces decreté en algún momento, lo lancé al aire, como que yo sabía que existía la Academia de San Carlos y que tenía toda esta historia tan bonita con tantos artistas y arquitectos, y ni siquiera la conocía, o sea, sabía que estaba en Palacio, atrás de Palacio Nacional. Entonces, el primer día que entro a clases en la ENAP, ese primer día, a mediodía, viene una persona y me nombra, me dice, vente a la dirección, necesitamos hablar contigo. Y en la dirección me dicen, tienes la oportunidad de poder entrar a San Carlos bajo un programa que se llama Programa de Alto Rendimiento Académico. Y van a postular todos los que tuvieron un buen promedio en el último año de la prepa. Y perfecto, porque te decía, yo el último año me apliqué caño porque me encantaba, ¿no? Y así, al día siguiente hicimos unos exámenes y después una entrevista y llevamos nuestras pequeñas cosas que habíamos hecho. Y seleccionaron a 18 alumnos, entre ellos a mí. Y a la siguiente semana ya estábamos tomando clases en San Carlos. Entonces fue para mí una cosa de la ley de la atracción, impresionante. Y fue muy bonito cuando entré al edificio ver las réplicas de las esculturas y el espacio y lo denso del centro. Y pues ahí pasé 3 años de mi vida maravillosos, conociendo personas increíbles, devorando libros en esa biblioteca maravillosa que tiene. Pero realmente a nivel profesional no tuve bases, sino más a nivel teórico. O sea, digo, hablo como escultora, como más a nivel teórico y más de contacto con lo que eran los artistas y los profesores. Pero también estaba muy alejado de lo que era la vida real, de qué vive un artista y cómo le hace. Por suerte, el buen promedio, por lo aplicada, y soy la eterna estudiante, pude sacar una beca de Telmex y esa beca pagó todos mis herramientas, mis pinceles, o sea, todo lo que se necesitaba para la carrera, pero pues sí necesitaba tener buen promedio, entonces tuve que estar como muy aplicada. Y eso me gustó mucho. Y bueno, terminé la carrera y me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Y me di cuenta porque, pues ya, o sea, ya se me había acabado la beca y empecé a buscar, pues, primero exhibir y vender, y la verdad es que no era tan fácil. Y encontré una forma de vivir muy bonita como artista plástico, que es en efectos especiales en cine y televisión. Y fui a pedir un trabajo a una casa productora los dueños son unos talentosísimos, son dos. Y la verdad que me dieron chance, de verdad, por lástima, porque cuando los primeros días que empecé a trabajar con ellos pagándome súper poquito, yo ya con mi título profesional, cuando me enfrento a lo verdaderamente real, que era hacer moldes, hacer vaciados, a ver, modela, a ver si eres buena escultora, como dices, pues no sabía nada, ¿no? Me di cuenta que todo lo que me habían enseñado en la Academia de San Carlos estaba completamente caduco, yo estaba viviendo en una burbuja de la academia, en donde trabajamos con una modelo semanas hasta que el papel sangraba, y aquí se necesitaba todo para ayer. Entonces no, o sea, como que todos los métodos y materiales que aprendí eran como justo de una burbuja que no me servían nada para la vida real. Y recuerdo que salía del trabajo y me iba al parque y lloraba y decía, ¿qué voy a hacer? Porque tampoco era como en los tiempos de ahora, te metes a YouTube y tienes el manual, ¿no? Y tienes la universidad de YouTube. Era pues, vas a libros y no había tantos, y cómo fregados uso el silicón, y cómo hago la división de un molde. O sea, esas cosas se aprenden por experiencia. Y lo que hice fue absorber, y realmente mi verdadera escuela fue ahí, en el trabajo, en ver que no sabía nada
y que tenía que ponerme la pila y que tenía que estarlos observando todo el tiempo a estos artistas y ver cómo resolvían y además pues ver la forma en que yo tenía que pagar mi vida, mis materiales, yo quería tener una exposición, exhibir, etcétera. Entonces creo que más bien mi verdadera escuela fue afuera de la Academia de San Carlos. Oye, qué punto tan interesante marcas. Digamos que con varios pláticas con varios profesionistas hemos concluido también lo mismo. Me han platicado que, digo, su tiempo académico tuvieron cierta formación, pero aprendieron, como tú dices, muchas cosas en la práctica, pues saliendo y enfrentándolo en un progreso de real. Y me agrada que cuentes esto porque conecto bastante. Yo hace 4 años fundé un proyecto, justamente artes plásticas, donde trabajábamos todo esto de efectos especiales y justo mucha gente llegaba, digamos, a capacitarse y decía es que vengo de la facultad, pero pues no, o sea, no vengo a aprender porque allá no me enseñan, digamos, esto específicamente esto que me dijiste de los moldes, o sea, entonces, digamos, ¿cómo tomaste esta decisión de incorporarte a efectos especiales? Eh, ¿qué más podrías recomendarles, digamos, al gremio, en este caso de escultores, cuáles son las posibilidades? Digamos, tienes una formación universitaria como escultor, ¿cuáles son las posibilidades que tienen de trabajo? Si nos puedes platicar un poquito más de esta experiencia u otra experiencia para entender cómo funciona el área laboral en la práctica de un escultor. Claro, mira, es bien interesante porque cuando yo tomé la decisión de volverme, bueno, de que mi forma de vida fuera ser artista, comprendí que mi creatividad no solo se basaba en hacer la obra, o sea, en crear una idea, un concepto y bajarla y materializarla, sino si yo tenía esa capacidad creativa, también podía tenerla con mi pensamiento y con mis acciones y podían repercutir de buena forma en mi vida. Entonces ahí se me abrió un panorama muy amplio de cómo vivir del arte. Y descubrí en este caso, por ejemplo, en el cine, que se necesitan muchísimos artistas plásticos porque tanto los maquillistas hacen dupla con, bueno, tú bien lo sabes, hacer prostéticos, todo lo que tenga que ver con golpes, caídas, cuerpos que caen mutilados, hasta un granito, necesita de una persona que sepa de modelar, que sepa pintar, que sepa de equilibrio de color, de composición, de texturas, etcétera. Creo que cine y televisión es como un muy buen campo en donde los artistas plásticos pueden tener empleo o pueden ejercer su profesión. Pero bueno, hay muchísimas formas. Hay muchas personas que ejercen su profesión dando clases, todavía en las academias o en las instituciones, o de manera libre. Por ejemplo, ahorita te voy a hablar de la forma en que yo construí mi piso y voy construyendo mis pisos artísticos, que es a través de tener varios pilares, que si uno se cae, los otros sostienen, y tratar de que nunca se caigan todos, siempre que quede uno que me sostenga. Y uno de ellos, por ejemplo, es la docencia. Pero como yo te decía que yo soy muy rebelde y me gusta ser muy libre, la docencia yo la aplico de una manera como una misión de compartir todo aquello que yo experimento y que quiero que los demás, o me gustaría ser el farol para los demás colegas que puedan vivir de lo que aman, porque a mí nadie me dio nada, me he construido paso a paso a través de decisiones, valentía y de muchísimo trabajo y mucha resiliencia también. Entonces, me gusta mucho la docencia para poder compartir estos conocimientos, pero también es un pilar de autocapitalización de mis conocimientos, porque, bueno, pues me ha costado muchísimo trabajo el hecho de tener todas esas experiencias. Entonces, ese es un pilar importante que tiene mucho corazón y mucha misión. Otro pilar, por ejemplo, es también trabajando en cine, me di cuenta de cómo trabajaba la industria de cine. Es decir, a alguien se le ocurrió una idea, un guión, y de ese guión empezaba a generar alianzas con todas las personas necesarias para llevar a cabo esa película, ese guión al cine.
Y me di cuenta que en las artes plásticas podía ser igual, en la danza y en la música, porque aparece una idea que se pone en papel, un boceto, y a partir de ahí se empiezan a generar las alianzas necesarias para poder sacar eso a la luz. Y empecé a hacer eso para mi profesión, y entonces uno de mis pilares súper importantes son los patrocinadores. Y me fui a tocar puertas desde el 2005 a la fecha, y cada año me busco tanto personas físicas como empresas, sobre todo mexicanas, pero también de otros países, que aporten dinero o materiales para la realización de mi producción. Entonces, los patrocinios es para mí algo súper importante, un pilar súper importante. El otro pilar es, pues, vender lo que haces, que es súper importante que salga a la luz y que vivas o sea, que es un objeto que se vende y es un objeto que en el mercado se llama objeto sensible, que además cada vez adquiere más valor mientras tú sigas haciendo más cosas para promoverlo. Entonces, la venta es otro pilar súper importante. Otro pilar para mí, sostener mi carrera artística, es aplicar a concursos y a becas. Muchas de ellas no me las dan, obviamente, pero otros tantos he ganado premios y ha sido por insistir, insistir. Y otro pilar que para mí ha sido importante es hacer encargos. Y siempre, o sea, yo decidí que yo sí podía hacer encargos, incluso compartir ideas, que me dijera el cliente, es que tengo la idea de esto, pero siempre con yo 100% la libertad de que la creación es mía. O sea, yo no hago encargos que la creación sea de otro. O sea, tú me das la idea de lo que quieres, pero yo la modifico, doy el concepto y doy la forma. Y me ha funcionado súper bien. Entonces, a lo que digo, yo he acotado a estos pilares, pero sí hay un abanico. Y decidí ya no volver a hacer cine porque me distraía de lo que verdaderamente me importa, que es hacer mi arte. Pero hay un abanico bastante amplio en los pilares que cada uno se puede construir sin necesariamente irse del campo del arte. La cosa es ponerte creativo y decir, ok, bueno, voy a aplicar justo pues esto, la apertura de mente y encontrar las diferentes formas de capitalización de mi propia vida y de mi obra. Totalmente, ¿no? Creo que se conecta y la verdad te agradezco que hayas compartido, digamos, estos pilares en este tipo de charlas, pues es entender cómo se sostiene o cuáles son las diversas fuentes de ingresos en este caso para las distintas carreras. Entonces te agradezco que hayas compartido. Me interesa muchísimo saber, por ahí me contó un pajarito que trabajaste en la película de Mel Gibson, Apocalipto. Me gustaría entender, pues, que nos cuentes cómo es trabajar ahí, digamos, en este proyecto tan grande. Que nos cuentes alguna anécdota por ahí que te acuerdes para conocer un poquito mejor. Sí, bueno, trabajar en cine es muy bonito porque trabajas con muchísimas personas, pero trabajar en cine estadounidense es muy lindo también porque todo está ordenado y todo está como estructurado y la organización es casi perfecta. Y esa fue la última película. Yo trabajaba, bueno, primero trabajé para esta casa pequeña de efectos especiales que se llama Anima FX. Y de ahí me pasé a otra casa productora de efectos especiales que se llama delatex.com, donde crecí muchísimo. Llegué a tener tanta experiencia que al final de los tiempos en los que estuve ahí, me nombraron jefa de taller y ahí fue una gran escuela, súper escuela. Y luego decidí que ya quería ser independiente y la última película que tomé ya sin pertenecer a estas casas productoras fue Apocalipto. Y llevé mi currículum y mi carpeta a los estudios Churubusco y ahí estaban solicitando maquillistas y me llamaron. Yo no hacía maquillaje, pero los efectos especiales se necesitan le decía, muchos escultores, muchos pintores. Y me fui varios meses a Veracruz y ahí estuve con un equipo bastante grande de creativos y llegamos a trabajar hasta... o sea, eran muy pesadas, eran jornadas muy pesadas que trabajábamos hasta las 11 de la noche y nos teníamos que parar a las 2 de la mañana para volver a empezar, y o sea, jornadas muy grandes. Algo que tiene muy bueno el cine estadounidense es que
pagan súper bien, entonces todo el mundo hicimos ahorros maravillosos, o sea que no, la hora extra más la hora extra más la hora, era una cosa maravillosa. Pero la verdad es que ahí me di cuenta que yo no quería trabajar más en cine, o no por lo menos de esa forma, porque hubo cosas como súper feas. Pues es una industria al final y el objetivo final es su producto y no les importa pasar por la gente, encima de la gente, no les importa destruir lo que tengan que destruir, corromper, pagar lo que tengan que pagar. Y ahí me empecé a dar cuenta que no era mi camino. Entonces, fue muy lindo en el sentido de que el equipo con la gente, con los maquillistas, con los efectos especiales, con otras personas del equipo de filmación, pero la verdad es que hubo cosas que a mí, en lo personal, en mi forma de ética de ver la vida, no concordaron. Entonces, decidí irme y me volvieron a llamar, volví a regresar y regresé nada más por la paga y ahí ya fui súper infeliz y dije, nunca más vuelvo a hacer algo por dinero, nada más. Y ya me fui y fue la última película que tomé. ¿Por qué te digo todo esto? Porque pues explotaban a los extras, les pagaban súper poquito, se quejaron, los corrieron, quemaron llantas en la selva para poder generar ese humo que había en la filmación, prendieron un fuego que no se pudo apagar, de repente el director pues no se presentaba porque se decía que pues, la noche anterior se había ido de fiesta, entonces no se despertó porque tenía jaqueca, entonces nos había hecho parar a las 2 de la mañana, estar listos y no se aparecía. Cosas como muy poco humanas y muy poco consideradas. Entonces, a partir de eso, bueno, lo de la quema de llantas en la selva en Veracruz ya fue el colmo. Y bueno, actos de corrupción, de darle dinero al presidente municipal para que explotaran ciertas cosas, o sea, cosas como muy feas que no me parecieron. Así que fue la última película que tomé y decreté a la vida, bueno, si vuelvo al cine, que sea como con condiciones pues más éticas, más bonitas, más de que todo, bueno, no sé, soy muy idealista y siento que todos los seres vivos en este planeta tenemos el derecho a estar bien y no por que tu proyecto sea necesario salir tengas que perjudicar a nadie más. Sí, digamos que esta es como la otra cara y qué bueno que la platicas, ¿no? Como bien lo dices, pues es una industria muy agresiva y me gustó cómo definiste que destruye en toda su parte, en todos los sentidos. Digamos que hoy lo narras de una manera, pues digamos, pues ya pasó eso. Pero en ese momento, ¿cómo lidiaste y qué consejo le darías en esta parte de lidiar con las emociones a nuevos jóvenes o nuevos artistas que, digamos, se enfrentan a un reto como este? Y digamos, cómo no perder la cabeza, cómo no perder y seguir, continuar, digamos, terminar el proyecto y pues superar esta situación. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pensaste? Yo creo, o sea, yo ahora, si yo me tuviera que dar un consejo en ese momento es, sigue de verdad tu corazón, porque estaba siendo ya muy infeliz, no solo por todo esto que vivía, sino, o sea, de verdad eran muchísimas horas de trabajo y realmente no era un objetivo que se conjuntaba con mi estilo de vida, para nada. O sea, no era algo que me estaba nutriendo y realmente estaba pues sí, por el dinero, ¿no? O sea, ya ni siquiera por un crecimiento, por un aprendizaje. Y la verdad que yo no le recomiendo a nadie, o sea, el consejo que podría dar, bueno, no sé si soy capacitada para dar consejos, pero como el tip que pudiera dar es, el dinero es una herramienta, no un fin. Y yo sé que todos los artistas, todos, necesitamos, como todas las otras personas, vivir de lo que hacemos. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? Entonces, en cualquier profesión que te encuentres, sobre todo en una profesión artística, es pensar, el dinero es un medio y tener muy claro para qué lo quieres y no involucrarte emocionalmente, porque no tiene caso, porque el dinero es una palabra, es un objeto, es más, el dinero no existe, lo crean los bancos.
Es la forma de intercambio que ahora existe en este sistema capitalista. Pero ya, por ejemplo, están los bitcoins, está el dinero virtual, o sea, ya hay otras formas. Y cuando yo entendí eso, de no puedo exponer mi salud física y mental y emocional ante el dinero, o sea, ahí se me abrieron como todos los caminos. Y decidí que mi consumo, o sea, la forma en que yo quería obtener el dinero, consumir, intercambiar ese dinero, tenía que ser dinero feliz. Si no, o sea, no lo quiero. Porque el costo es mayor que lo que es, ¿no? Mayor que 1 o 1 millón de pesos. De verdad es mayor. Entonces, ahí entendí que tengo que ser muy clara y también muy congruente en la manera en que quiero conseguir ese dinero, que ese dinero energéticamente llegue a mis manos y que esté cargado de prosperidad y que yo pueda poder dar a otros prosperidad. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo ser artista y me gusta muchísimo ser escultora porque cuando yo vendo una obra, ese dinero que llega a mis manos, yo sé y estoy segura que me va a servir para poder darles a otros la prosperidad que buscan. O sea, por ejemplo, los proveedores de materiales, la fundición, al maestro fundidor. Llega el dinero hacia mí, le doy a él alimenta a su familia, a sus animales, sus materiales, su vida, su casa. Y ese dinero va siendo una cadena súper virtuosa. O sea, los artistas tenemos un montón de capacidad de generar dinero y bienestar para muchas otras personas. El transportista, el diseñador, el fotógrafo, el que te lleva a las redes sociales, el que te va a entrevistar o sea, así muchísimo dinero que empieza a girar a partir de algo tan bonito que es el objeto de arte. Entonces, yo me siento de verdad muy afortunada de haber tomado esa decisión y cada día o sea, yo también he pasado por situaciones económicas súper difíciles y he estado en plenitud económica, pero es sub y baja. O sea, nuestras carreras son como súper complejas. Pero aún así yo agradezco cada peso que llega por la venta de mi obra, porque eso se va a multiplicar en que otras personas puedan también ejercer su derecho a vivir plenamente y con lo que quieren. Oye, pues qué inspirador lo que comentas. La verdad espero que las personas que nos estén escuchando pues también se identifiquen en este tipo de situaciones. Y fíjate que en muchos talleres nos preguntan, siempre es la primera pregunta, ¿no? ¿Y cómo se gana dinero de esto? Y lo que decimos, bueno, primero tienes que entender que eres parte de en qué sistema estás, ¿no? En qué ecosistema estás. Hemos tenido charlas aquí. Las personas que nos escuchen pueden revisar otras charlas sobre la danza y cómo funcionan los ejes de la danza, cómo funciona el mercado del arte, cómo funcionan las galerías, cómo funciona en este caso, nos explicaste muy bien, digamos, el ecosistema del artista plástico, dónde puede incidir. Y una vez de parte de tu carrera, digamos que es un plano secundario, ¿no? Como bien dices, las cosas llegan, ¿no? Y el dinero es una parte que va a llegar, digamos, en un proceso de tú estar bien con tu carrera, de tú estar bien con tu trabajo, de tú estar bien lo que estás haciendo. Entonces, gracias por compartir todo esto. Hablando un poquito, cambiando un poquito de tema, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tus exposiciones. Noté que has expuesto en muchísimos lugares. Me gustaría que nos platicaras un poquito cuántas exposiciones llevas en total, en qué lugares has expuesto, cómo te has sentido en esto de las exposiciones, cómo lo haces, etcétera. Sí, qué padre. He tenido la fortuna de que la obra viaje por diferentes partes del mundo y yo creo que ya perdí la cuenta, pero según yo, pues llevaré más de 60 exposiciones bienales colectivas en el mundo, o en diferentes partes del mundo, sobre todo en México, obviamente. Y de manera individual, sobre todo habían sido en toda la República Mexicana, pero por fortuna el año pasado ya por fin se pudo hacer una exposición en el Museo Mexicano de San Francisco, una individual, entonces eso me tiene muy contenta. Y bueno, pues ¿cómo comencé? Comencé picando piedra, es decir, cuando yo decido dejar esta película,
y dedicarme al 100% a mi arte. Fue como un tiempo como un poco difícil porque obviamente pues también los medios son un poco celosos, ¿no? Te vas y pues te olvidan, ¿no? O sea, y hay que volver a empezar y yo he tenido que empezar muchas veces en toda mi trayectoria y yo por eso te decía, y ser resiliente y decir, bueno, pues realmente esto es lo que quiero y la verdad yo tomé esa decisión de alejarme, ahora voy a tener que volver a empezar. Entonces empecé mandando sobre todo como a convocatorias. Yo tenía los ahorros de la película Apocalipto y empecé a mandar a diferentes medios, a diferentes galerías y todo lo rechazaban. Y hubo un momento como súper complicado en donde venía rechazo tras rechazo tras rechazo y entonces así ya hubo un momento en donde yo lloraba de la desesperación de qué voy a hacer, se me están acabando los ahorros. Pues sí, quizá en ese momento mi obra apenas empezaba a evolucionar y de repente yo dije, ¿por qué estoy llorando? Porque yo decía, es que me rechazan, hasta que entendí, a ver, no, o sea, ese es un trauma, una proyección de mi pasado, de decir, no te rechazan a ti, rechazan tu obra. O sea, no es una cosa como de azote de, ay, me están rechazando los padres que nunca me voltearon a ver, ¿no? No, a ver, aquí nada es personal, aquí quién juzga a los juzgados. O sea, a mí me ha tocado ser jurado y he visto que la gente es muy subjetivo lo que eligen. Y a veces vienen, yo no estudié nada, a ver qué hay. Ay, este me gustó, dárselo a ese, ¿no? O sea, es muy subjetivo y entonces no es una cosa hacia ataque hacia mí. Entonces, primero entendí eso, no es un ataque, y entendí que no elegían la obra. Quiere decir que no era, pues, de su gusto, de su línea, y que yo tenía que encontrar el mercado, encontrarlo, y bueno, pues me iba a tomar muchísimo tiempo. Y empecé a seguir, bueno, a buscar, dónde sí podía hacer el mercado, y empecé ya más dirigida a esas convocatorias, hasta que después de muchos meses, o sea, a pesar de que yo no estaba generando en ese momento dinero, yo todos los días me paraba a producir, y como no tenía dinero justo para la producción de mi obra, empecé a pedir patrocinadores. Y así de súper inocente y sin tener ni siquiera tenía el lenguaje para poder hablar con una empresa. O sea, yo llegaba y le decía, por favor, apóyame, y yo creo que les daba ternura. Me decían, sí, ¿qué quieres? Bueno, pues es que necesito espuma de poliuretano y resinas y necesito esto. Y, sí, toma, llévatelo. Y ahí, wow, se me abrió como un panorama, como el único pretexto eres tú. O sea, lo único que se está poniendo trabas eres tú, porque hay formas. Si yo quiero hacer esto, lo voy a lograr. Y hay formas y preguntando se logran las cosas. Y así fue, yo seguí trabajando todos los días hasta que en una convocatoria me eligieron y me dieron una individual en un museo. Y ahí fue como, por fin, ahí se destapó como toda esta carga tensa de ¿qué voy a hacer? Y bendito museo, primera individual, y ahí eso me dio para decir, sí se puede. Y este método que acabo de hacer de manera experimental, de ir y pedir ayuda, lo voy a ejercer, pero ahora de manera profesional. Y ya no va a ser la niña ternurita que te pide materiales para jugar con sus plastilinas, sino va a ser de manera súper profesional en el que yo, o sea, hasta aprenda lenguajes de cómo se pide, cómo se hace el lance. Es decir, me voy a volver una empresa creativa en favor de mi producción. Y para eso necesito muchísima disciplina y enfoque y saber qué quiero. ¿Qué quiero a nivel conceptual? ¿Qué quiero a nivel plástico? ¿Qué quiero a nivel económico? ¿Qué quiero a nivel profesional? ¿Y qué quiero a nivel visibilidad? ¿Y qué quiero a nivel emocional? Que todo eso encuadre en mi código de ética y de vida. Así que empecé a buscar patrocinios de empresas que tuvieran que ver con la forma en que yo pienso. Y empecé a generar un montón de alianzas. Entonces tenía de repente, sobre todo empresas de mujeres, por ejemplo, hubo una exposición que tuve en el Museo de la Mujer, en donde todas las empresas que patrocinaron eran de empresas mexicanas jóvenes de mujeres. Y ahí íbamos todas alzando la voz, siendo yo la portadora de esas voces femeninas.
Y dije, claro, así es. No tengo que ir a pedirle patrocinio a FEMSA, no me interesa, no quiero pedirle a McDonald's, no quiero pedirle al gobierno. Quiero realmente generar esas alianzas en donde todos crezcamos, es decir, alianzas ganar, ganar. Y entendí que para eso entonces también tenía que serme muy visible, porque a mis exposiciones no podían solo ir mis amigos y mi familia. Tenía que ir más gente, porque ya era el trabajo de muchos, de muchas. Y se me abrió un panorama muy bonito, en el que pues muchos conceptos caducos de la academia, de no te vendas porque te prostituyes, de no se va a vivir del arte, pues quién eres tú que no vienes de familia de artistas, oye, pues yo, o sea, soy mexicana, clase media, sin ningún bagaje familiar del medio del arte, o sea, una persona con muchísimo amor a lo que hace, buscando formas creativas de vivir de lo que hace. Y de verdad yo me siento muy contenta porque eso se lo debo a justo a tener claro qué quiero, qué quería, qué quiero y qué sigo queriendo. Y dos, qué empalma y qué va bien con mi forma de vida. Porque desde mi perspectiva de ser humano, como yo te decía, abrimos esta charla diciendo soy un ser de luz en expansión, no quiero hacer alianzas con gente mala, no quiero hacer alianzas con gente corrupta, no quiero hacer alianzas con gente que destruya el planeta, que trate mal a la gente, que no evoluciona para el bienestar de todos. Entonces ahí, como que se abre un mundo. A lo mejor sí, en los patrocinios no llego a sumar millones, pero llego a sumar justo lo necesario para poder mostrar mi arte y crear mis sueños creativos y vivir bien de lo que hago. Oye, qué padre que me platiques todo esto. Creo que es una colección de consejos que has aprendido y que podemos tomar desde la resiliencia, la disciplina, el encuentro, el seguir buscando, el preguntar, ¿no? Que muchas veces uno cuando va iniciando, pues es lo que más teme, ¿no? Y cuando se da cuenta que alguien dice que sí, pues el mundo cambia totalmente. Entonces, qué bueno que lo platiques. Respecto, por ejemplo, a tus exposiciones, me gustaría ver qué diferencias encuentras entre una exposición, digamos, en México a una exposición internacional. Varía mucho, las dinámicas son diferentes, alguna es más, digamos, más accesible entrar o ser parte que la otra. ¿Me puedes platicar un poquito esas diferencias? Sí, claro, y de hecho creo que no terminé de contestarte la pregunta anterior sobre mis exposiciones. Bueno, gracias a esto, gracias a poder tener alianzas, apoyos y gente detrás de mí que suma, es que he podido mandar obras a diferentes partes del mundo. No llegué a concluir, perdóname, lo dejé abierto. Y es que he podido justo cumplir sueños de quedar en bienales, pero no tener para el envío de la obra, porque además hace ya varios años que hacía obras en formatos escala humana, 1 a 1, y eso es carísimo mandar. Y al verme sin la posibilidad de mandar una obra que cuesta tantos miles de pesos enviar, más el seguro, más el embalaje, más todo lo de la aduana, etcétera, empecé justo a generar estas alianzas que también les convenía que su nombre, su empresa, se escuche en otros países. Y así es como he podido viajar, sobre todo la obra y en algunas exposiciones yo, para poder estar presente y que ser la voz de muchas voces de sí apoyamos el arte mexicano. Es muy bonito. Y bueno, la diferencia, pues sí hay diferencias y sí encontré una muy importante que es muchas veces en México creen que te están dando el chance. Ay, pobre artista, toma, ven, te voy a dar la oportunidad de que exhibas en mi superespacio. Y en Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, he tenido, o los otros países en donde he estado, pero sobre todo en Estados Unidos y Canadá, tratan con mucho respeto al artista. Y no es, o sea, tampoco es una cosa de, ay, gracias, nos estás dando el chance tú de exhibir tu obra, sino una alianza mutua de respeto. Y eso ha sido maravilloso. Pero sí ha habido centros aquí en México que sí tratan muy bien a los artistas. Sobre todo estas experiencias son más en galerías
o lugares que no son tan institucionales como museos. Los museos suelen tratar muy bien a los artistas, pero también está esta cosa que en México siempre estamos con presupuesto reducido en todos los centros culturales y nunca pueden nada, y el problema es que siempre está adelante el no, no se puede, no hay. Y yo siempre vengo con el sí, sí se puede, hay que hacer alianzas, vamos a ver cómo le hacemos, generamos, ¿no? A mí me gusta trabajar de esa forma y me he topado justo en instituciones mexicanas que es tanta su burocracia y tanta su negatividad, pues que no macha mi positivismo y mi querer hacer alianzas con esta estructura tan cuadrada. Entonces, bueno, a mí por eso me gusta mucho la independencia y yo digo, bueno, gay, si no se me permite, pues me genero mi propio lugar. Y de hecho yo empecé así, abriendo espacios, pidiéndoles amigos o conocidos que me prestaran sus casas para hacer eventos. Y lo hacía por un día o 2 días. Y ahí se armaba la galería itinerante, bueno, la galería como el pop art, pop, no me acuerdo cómo se, tiene un nombre eso, que es Pop Gallery, creo, que abres por una noche la galería y al día siguiente vuelve a ser una casa. Pop-up gallery se llaman esos conceptos. Yo no los conocía así y después yo los hice orgánicamente, después me enteré que así se llama en otros países. Y entonces yo siempre les digo a mis colegas, no hay dónde exhibir, te han rechazado la obra de todos lados. Ábrete tu propio espacio, hay un montón. O sea, puedes incluso hasta juntarte con varias personas y rentar tú tu espacio sin tener que pagar ninguna comisión. O sea, posibilidades hay. O sea, yo pedía prestados o intercambiaba. Yo he trabajado a lo largo de toda mi carrera intercambiando actividades. Oye, pues tú que haces foto, te puedo pagar con una obra o te puedo pagar con un curso. Todo el tiempo haciendo estos intercambios que sean positivos y ganar, ganar. Hay posibilidades. Y así me abrí camino y la verdad es que a mí me gusta mucho la independencia. O sea, yo siempre lo digo, me encanta ser artista autogestora porque no dependo de nadie. Y si no se puede en el museo que estoy pidiendo, pues busco la forma de que la obra sea visible sí o sí. ¿Qué punto tan importante esto de decir, pues crear tus propias oportunidades, ¿no? Es todo un proceso de, digamos, de descubrir que muchas veces te puedes abrir más oportunidades por tú mismo que en otros lados. Y de hecho, fíjate que tenemos una dinámica muy interesante aquí en las entrevistas. El anterior entrevistado te lanzó una pregunta y ahorita en un momento te voy a pedir que le lances una pregunta a nuestro siguiente entrevistado. La pregunta que te lanzan embona muchísimo con este tema que estás platicando y que hemos platicado. Ellos son Fitlanza. Ellos son una agencia consultora de arte contemporáneo. Son 2 hermanas. Ella es Bere y ella es Lex. Ellas se dedican a trabajar primeramente, tienen sus carreras. Una es de diseño industrial y otra es de cadena de suministros. Y entre ellas hicieron esta consultora para apoyar a artistas, digamos, en enviar obra, en armar una colección, en hacer una intervención y conseguir un patrocinio, etcétera. Y lo que platicábamos con ella decía Alex que pues tiene que estar dedicándose de tiempo completo a un trabajo y por aparte tener su proyecto. Entonces la pregunta que te lanzó decía, ¿cómo se le hace? Me decía, lo que sigue para mí es vivir dice, lo que quisiera yo es el siguiente día vivir solo de mi proyecto. Y entonces la pregunta que te lanzan es, ¿cómo podrían hacerle ellas, o en específico cualquier artista, cualquier creativo, para dedicarse al 100% de esto que es su trabajo artístico? ¿Qué recomendación o consejo les podrías dar a ellas, como cualquier profesional de este campo? Yo creo que ya lo mencioné y es, construyanse sus propios pilares, que no las aleje del medio, que les funcione a ellas, o sea, como en su proyecto principal y a ellas como artistas independientes. Y yo creo que o sea, para mí, o sea, yo que lo he enseñado a tantos colegas a lo largo de tantos años, porque empecé a dar cursos del artista autogestor desde el 2005 a la fecha, desde mis primeras experiencias, las personas y los colegas las y los colegas que se han
aplicado en generar sus propios pilares, les está yendo muy bien. Porque como mencionaba hace rato, o sea, si hay alguna situación como ahorita la pandemia, que un pilar no esté funcionando, se cae y los otros te sostienen. Y tiene que haber dos pilares muy fuertes. Y bueno, pues sí es muchísimo trabajo. O sea, también yo lo que les recomendaría es dejen de creer que el arte es místico y es para los bohemios. O sea, el arte es una empresa también, tienes que pensar como una empresa. Y yo he tenido que aprender muchísimas cosas y todo el tiempo estoy tomando cursos para poder, desde hacer una mejor presentación hasta cómo vender mejor mi proyecto cuando me encuentro con alguien, cómo poder hablar de mi obra de manera concreta y que se entienda, de qué manera puedo hacerme más visible, hasta cómo fregados se usan las redes sociales. Bueno, tú mismo, o sea, de cómo se hace este podcast. Es decir, aprender las herramientas que te hagan visible dentro de tanta oferta que hay. Y otra cosa súper importante que es o sea, yo creo que es el mejor tip que yo he recibido en mi vida, es para poder vivir bien de lo que haces, sé muy auténtico y mejora todo el tiempo. Mejora en todos los aspectos, mejora en tu presentación, en tu obra, en tus conceptos, en tu paleta, en tus colores, o sea, mejora y todo el tiempo puedes mejorar. Y la mejor forma de hacerlo es sigue a personas que realmente te inspiren y que sean eso que tú quisieras ser, en el sentido de que mejoran con el paso del tiempo, de los años. O sea, que tú ves una obra maravillosa y la que sigue o sea, la aplanó la otra. ¿Cómo pueden ser tan buenos, tan creativos, tan increíbles? Seguir a esas personas y aplicarlo para tu trabajo. Pero para eso se requiere autocrítica, pero no destructiva, sino autocrítica que te ayude a mejorar y a sentirte mejor. Y la otra forma es cambia tu pensamiento, ejerce tu creatividad en tus pensamientos. Y si tú puedes crear una obra, puedes también crearte tu vida. Entonces deja de creer que no puedes vivir de lo que haces. Y mientras estés poniendo atención a dos cosas, es decir, a tu otro trabajo y a esto, nunca vas a poder de verdad generar lo que realmente quieres. Entonces enfócate en esto, sé valiente y verás que las puertas se van a abrir. Pues muchas gracias las personas que nos siguieron en la anterior entrevista. Acá está la respuesta. Me gustaría que tú de la misma manera le lanzaras una pregunta. La siguiente entrevistada se llama Mericia Curiel. Ella es gestora cultural y ha trabajado mucho en el rubro académico. De hecho, fue una de mis maestras en el Diplomado de Gestión Cultural de la Academia de San Carlos. Entonces, ¿qué te gustaría preguntarle a ella? Uy, ¿qué le podría preguntar? Me gustaría preguntarle cuáles son sus motivos personales y profesionales para querer dedicarse a la gestión. Ok, entonces quien esté escuchando, quien desee conocer la respuesta, pues puede encontrarla en nuestra próxima entrevista. Ale, muchísimas gracias por haber contado un poco de lo que has hecho, de compartir todos estos consejos. La verdad es que ha sido una charla muy inspiradora. Para terminar, me gustaría darte una pregunta random, aleatoria, que es, ¿cuál es tu obra que más te gusta? Que nos platicaras un poquito de cómo lo hiciste, cuánto tiempo tardó. No, está súper difícil responder. O digamos la que más recuerda. Hay muchas. Te voy a hablar de que más bien mis preferidas son colecciones enteras. O sea, sí, porque te iba a decir, igual la que tienes allá atrás. Sí, esa me encanta. Ajá, sí. Una colección muy importante para mí fue una que nombré Biología Interna de los Animales, que fue una colección de esculturas de textiles, figura humana con textiles, y que fue la primera colección de esculturas que, como las pensé, las materialicé tal cual, sin errores. O sea, era la primera vez en mi vida que lograba
y era muy asertiva en lo que yo estaba buscando. Y yo creo que ahorita la colección que estoy trabajando, que es sobre la mente y el control de la mente, me tiene muy contenta. Pero si pudiera escoger una obra de toda mi trayectoria, elegiría una muy linda que se llama Territorios Artificiales, que también es textil, que es el retrato de mi madre antes de que muriera, hablando con ella misma y su enfermedad. Entonces es una obra muy fuerte, muy bonita, que además acabo de tener otra vez contacto con ella porque la tiene en la colección el Politécnico Nacional, y hace unos días me llamaron para hacerme una entrevista, y después de muchos años volví a ver esa pieza y bueno, eso es súper fuerte porque pues es mi madre ahí expuesta hablando con ella misma. Entonces yo creo que me quedaría con esa si pudiera o si tuviera que elegir, pero también entra dentro de esta serie de piezas en donde ya empezaba a concretar de manera más fácil y sin errores lo que yo tenía pensado y lo que quería hablar. Ok, pues muchas gracias por compartir. Ojalá y en algún momento podamos verla. Digo, no sé si esté en manera digital, pero si no, pues muchas gracias por compartirlo y digamos, es como un grato recuerdo esa obra, ¿no? Sí. Ale, quería preguntarte, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales de tu proyecto? ¿Dónde te podemos encontrar? Muchísimas gracias. Bueno, si tú buscas, si pones mi nombre en el Google, Alejandra Cermeño con Z, te aparece ahí muchísima información. Y en las redes sociales estoy en Facebook como Alejandra Cermeño y en Instagram, ahí pueden ver también estas obras de las que les hablo, es cermeno.alejandra. Hace muy poco tiempo, durante pandemia, decidí que quería empezar a usar un seudónimo. Así que el Instagram está como Ake, todavía aparece Alejandra Cermeño, pero pronto, cuando la gente se acostumbre, ya solo seré Ake, mi nombre artístico. Y en LinkedIn son las 3 redes que uso muchísimo más. Ok, pues quien guste pues seguir su trabajo puede encontrarlo aquí en Facebook, Instagram y LinkedIn. Ale, un último mensaje, saludo que quieras enviar. Sí, bueno, primero gracias a ti por llamarme, hacerme esta petición y estoy muy contenta, lo disfruto muchísimo, no puedo creer que ya pasó el tiempo y nos tenemos que despedir. Muchas gracias a tu audiencia y a todas las personas que se quieren dedicar a lo que se quieran dedicar. De verdad háganlo porque el tiempo es muy corto y cuando uno decide ir hacia el camino que tiene corazón, todo se abre. No digo que es fácil, porque eso no es cierto, que cuando uno elige su vocación y va hacia por ello, no es fácil, pero no te llega a pesar todas las situaciones complicadas. Al contrario, se vuelven retos creativos que enfrentas con mucho gusto porque de verdad el hecho de hacer y dedicarte a lo que amas no tiene precio. Es maravilloso. Los invito de verdad a seguir su camino con corazón y sobre todo si es algo creativo, van por ello. Es súper mentira eso de que no se puede vivir del arte. Somos de los países donde más artistas hay en el mundo y una de las remesas que tiene México es de cultura más importante. Entonces, eso no es cierto. Adelante, necesitamos más artistas, pero sobre todo más artistas felices en el mundo. Necesitamos vibrar alto y para ello, pues necesitas seguir el camino a donde te lleve tu corazón. Se cortó un poquito. Totalmente, muchas gracias, Ale, por tus consejos, tus palabras, por compartir todo esto. Creo que la verdad fue muy bonito en la manera que nos conectamos contigo y aceptaste la invitación, entonces te agradezco bastante. Y pues las personas que nos escucharon pueden seguirnos en redes sociales, pueden seguir nuestros próximos episodios. Les recuerdo, mi nombre es Gersaim García. Y este programa es apoyado por Horizontes Jalisco, que es una convocatoria de la Secretaría de Cultura de Jalisco y Cultulab, una agencia educativa de gestión cultural. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.